Miriam es una figura destacada en la Biblia, conocida por su papel crucial en la historia de Israel como hermana de Moisés y Aarón. Desde su temprana valentía al proteger a su hermano Moisés en el río Nilo, hasta su liderazgo como profetisa durante el Éxodo, Miriam demostró ser una mujer de gran fe y fortaleza. En este video exploraremos la vida de Miriam, sus momentos de gloria y desafíos, y su impacto duradero en el pueblo de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la valentía y la devoción de Miriam ayudaron a guiar a su pueblo hacia la libertad y la promesa divina. En aquellos días, el pueblo de Israel vivía en la tierra de Egipto, pero no como ciudadanos libres. Los hebreos eran esclavos bajo la dura opresión de los faraones egipcios. El faraón, temeroso del creciente número de israelitas, había dado una orden terrible. Todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo al nacer. Este decreto sembró el miedo y la desesperación entre el pueblo. En Éxodo 1:22 se narra: Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Fue en este ambiente de temor y esperanza que nació Moisés. Miriam, ya una niña, estaba presente cuando su madre, Jocabed, dio a luz a Moisés. Desde el momento en que lo vio, supo que era especial. Su rostro irradiaba una luz y una paz que no podían ser ignoradas. Su madre, valiente y llena de fe, decidió esconderlo durante 3 meses para salvarlo de la muerte. Cuando se hizo imposible seguir ocultándolo, su madre ideó un plan audaz. Preparó una cesta de juncos, la impermeabilizó con brea y pez, y colocó a Moisés dentro. Luego, llevaron la cesta al río Nilo, y la pusieron entre los juncos en la orilla. El corazón de Miriam latía con fuerza mientras observaba cómo su madre depositaba su esperanza en esa pequeña cesta. Miriam se ofreció a vigilar la cesta desde una distancia segura. Sabía que debía mantenerse oculta, pero alerta, lista para actuar si algo salía mal. Se escondió entre los juncos, sus ojos fijos en el lugar donde su hermano flotaba, su mente llena de oraciones por su seguridad. Desde su escondite, vio cómo la cesta flotaba suavemente en el agua. Sus pensamientos estaban llenos de esperanza y miedo, preguntándose qué sería de su hermano. Los momentos se convirtieron en horas mientras vigilaba atentamente, su corazón lleno de amor fraternal y una determinación férrea de protegerlo a toda costa. En Éxodo 2:5 se narra: Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. La providencia de Dios se manifestó cuando la hija del Faraón vino a bañarse al río junto con sus doncellas. Desde su escondite, Miriam observó con el corazón en la boca mientras una de las doncellas descubría la cesta. La hija del Faraón, conmovida por los llantos de Moisés, reconoció que era un niño hebreo. Su compasión era evidente en sus ojos, y su decisión de salvarlo fue un rayo de esperanza en sus oscuras circunstancias. Aprovechando el momento crucial, Miriam reunió todo su valor y se acercó a la hija del Faraón. Con una reverencia respetuosa le dijo: ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño para usted? Ella, comprendiendo la necesidad del niño de ser amamantado, asintió y le dio permiso. Miriam corrió a casa con el corazón latiendo de emoción y esperanza. Al llegar a casa, le contó a su madre lo sucedido. Jocabed, su valiente y amorosa madre, no podía creer lo que escuchaba, pero rápidamente comprendió la magnitud de esta oportunidad. Juntas volvieron al río, donde Miriam presentó a su madre a la hija del Faraón. En Éxodo 2:9 se narra: Y la hija de Faraón le dijo: Llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Así su madre pudo criar a Moisés en su propia casa, bajo la protección de la hija del Faraón, quien sin saberlo estaba cumpliendo el propósito divino. En los años siguientes, Moisés creció en su hogar, rodeado del amor y la fe de su familia. Su madre lo cuidaba y le enseñaba sobre sus tradiciones y su Dios, mientras Miriam seguía siendo una hermana vigilante y protectora.
La certeza de que Dios tenía un plan especial para Moisés les dio la fuerza para enfrentar cada día con esperanza. La opresión en Egipto se volvió insoportable y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Su hermano Moisés, que había crecido en la corte del faraón, pero nunca olvidó su origen hebreo, fue llamado por Dios a liberar a los israelitas de la esclavitud. Fue un tiempo de grandes señales y maravillas, cuando Dios envió plagas sobre Egipto para convencer al faraón de que dejara ir a su pueblo. Finalmente, después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón dejó ir a los israelitas. En Éxodo 14:21 se narra: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». El viaje fuera de Egipto fue largo y arduo, pero lleno de esperanza y promesas. Dios guió a su pueblo con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Pero no fue un camino fácil. El faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Fue entonces cuando Dios obró uno de sus mayores milagros. Moisés extendió su vara sobre el mar, y las aguas se dividieron, permitiendo que cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron y los cubrieron, destruyendo al ejército del faraón. La liberación a través del Mar Rojo fue un momento de triunfo y celebración. Llena de gratitud y alegría, Miriam tomó un tamboril y comenzó a cantar, y muchas mujeres la siguieron con tamboriles y danzas. Cantaron al Señor, proclamando su gran victoria. «Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Fue un momento de unidad y adoración, uniendo a su pueblo en alabanza y reconocimiento del poder y la fidelidad de Dios. En Éxodo 15:20 se narra: «Entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas». Desde aquellos días de la travesía por el Mar Rojo, Dios la había llamado a ser una profetisa para su pueblo. Ser una profetisa en medio del pueblo de Israel no solo implicaba predecir eventos futuros, sino también proporcionar guía espiritual y apoyo durante los tiempos difíciles. Era un papel que asumió con gran responsabilidad y reverencia, sabiendo que sus palabras y acciones debían reflejar la voluntad de Dios. A menudo, caminaba entre las tiendas, ofreciendo palabras de aliento y consuelo. Hablaba con las mujeres, escuchaba sus preocupaciones y oraba con ellas. Sabía que mantener la moral alta era crucial para su supervivencia y para la fidelidad a Dios. Su liderazgo se centraba en la fe inquebrantable en que Dios cumpliría sus promesas y en inspirar esa misma fe en los corazones de su pueblo. El desierto no solo fue una prueba de su fe, sino también de su capacidad para vivir en comunidad. Hubo disputas y conflictos que surgieron entre las familias, y como líder, a menudo intervenía para mediar y buscar soluciones pacíficas. La justicia y la misericordia de Dios eran sus guías en estos momentos, y su objetivo siempre era restaurar la paz y la unidad entre ellos. Comprendió profundamente la importancia de la alabanza y la adoración en su jornada. La música y la danza no solo eran expresiones de alegría y gratitud, sino también herramientas poderosas para levantar el ánimo del pueblo y renovar su fe. Organizaba momentos de alabanza donde las mujeres y los hombres podían unirse en canto y danza, recordándoles todos juntos las maravillas que Dios había hecho por ellos. Hubo un tiempo en su travesía por el desierto en el que, lamentablemente, cayó en el error de la murmuración. Su hermano Aarón y ella comenzaron a hablar contra Moisés debido a su matrimonio con una mujer cusita. La raíz de su murmuración no era solo su elección de esposa, sino también una insatisfacción más profunda con su liderazgo y con cómo sentían que estaban siendo considerados. Se preguntaban. En Números 12:1-2 se narra: «Y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado,
porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. La crítica hacia la esposa cusita de Moisés fue un pretexto para expresar su insatisfacción. Se enfocaron en su origen y cuestionaron si Moisés estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios al casarse con ella. Fue un momento de debilidad en el que permitieron que sus celos y sentimientos de injusticia nublaran su juicio. Este acto de murmuración y descontento no pasó desapercibido para Dios. Dios, que escucha y ve todo, no tardó en responder a su murmuración. Llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a Miriam, a la tienda de reunión. Allí, Dios descendió en una columna de nube y se paró en la entrada de la tienda. El Señor dijo: «Escuchad mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, me daré a conocer a él en visión. En sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, claramente y no en enigmas, y contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?». En Números 12, 9, 10 se narra: «La ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. La lepra la cubrió por completo, y fue desterrada del campamento, separada de su pueblo y su familia». Este castigo fue un recordatorio claro de que Dios no tolera la rebelión y la murmuración contra su elegido. Después de que fue afligida con lepra debido a su murmuración contra Moisés, su hermano mostró un profundo amor y compasión que siempre recordará. En lugar de regocijarse por su castigo, Moisés intercedió fervientemente ante Dios en su favor. Con una voz llena de dolor y súplica clamó: «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Su intercesión fue un acto de gran generosidad y amor, reflejando su verdadero carácter como líder y hermano. Dios escuchó la oración de Moisés, pero también quiso que ella y toda la comunidad israelita aprendieran una lección sobre la importancia del respeto y la humildad. El Señor respondió a Moisés diciendo: «Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá». Esta respuesta subrayó la gravedad de su pecado, pero también la misericordia de Dios al ofrecerle una oportunidad de restauración. En Números 12:15 se narra: «Así Miriam fue excluida del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos». Un tiempo que pasó en reflexión y arrepentimiento. Estar fuera del campamento significaba estar aislada de su familia y su comunidad, lo cual fue un castigo severo, pero justo. Este tiempo de soledad le permitió enfrentar la magnitud de su error y buscar el perdón de Dios con un corazón genuinamente contrito. A lo largo de su vida, el episodio de la murmuración contra Moisés y el castigo que recibió le dejó una profunda enseñanza sobre el poder destructivo de la envidia y la crítica. Entendió que murmurar contra los líderes designados por Dios no solo causa división y discordia, sino que también desafía la autoridad divina. Este incidente le enseñó la importancia de mantener la humildad y el respeto hacia aquellos que Dios ha puesto en posiciones de liderazgo. Su experiencia se convirtió en una lección vivida para la comunidad israelita. Compartió con ellos la gravedad de la murmuración y la importancia de la unidad y la fe en Dios. Les recordó cómo Dios había intervenido para disciplinarla, pero también para restaurarla, demostrando su justicia y misericordia. Esta experiencia fortaleció a su comunidad, recordándoles que debían mantenerse unidos y seguir las directrices de Dios con fe y obediencia. El acto de intercesión de Moisés fue una poderosa demostración del amor fraternal y la importancia de la oración intercesora. Moisés no guardó rencor, sino que clamó a Dios por su sanación. Esta lección sobre el poder de la intercesión la inspiró a ser más compasiva y a interceder por los demás en sus oraciones, entendiendo que nuestras oraciones pueden traer sanidad y restauración a aquellos que nos rodean.
En Números 21 se narra: y después llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. La muerte de Miriam fue un momento de gran tristeza para el pueblo de Israel. Había estado con ellos desde los días de la esclavitud en Egipto, guiándolos a través de triunfos y pruebas en el desierto. Aunque su tiempo en la tierra había terminado, su influencia y enseñanzas siguen resonando en la comunidad. Miriam dejó una marca imborrable en la historia de Israel. Como profetisa y líder, su valentía y sabiduría fueron cruciales en momentos decisivos. Protegiendo a Moisés y liderando durante el Éxodo, demostró que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Su vida es un testimonio de la fidelidad divina. En la tradición judía, Miriam es recordada con profundo respeto. Los textos sagrados relatan sus contribuciones y su liderazgo. Se estudia como ejemplo de fe, valentía y humildad. Las canciones y danzas que lideró tras cruzar el Mar Rojo son recordadas como celebraciones de la victoria de Dios, inspirando a otros a seguir el camino de la fe y la obediencia. La vida de Miriam muestra cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Desde su valentía al proteger a Moisés hasta su liderazgo durante la travesía por el Mar Rojo, su historia nos enseña la importancia de la fe y la obediencia en la vida. Miriam también aprendió lecciones de humildad y respeto por la autoridad divina. Su murmuración contra Moisés y el castigo con lepra fueron dolorosos pero transformadores, enseñándonos el poder del amor fraternal y la misericordia de Dios. El legado de Miriam es uno de servicio y devoción. Nos recuerda que el verdadero liderazgo implica humildad y disposición a servir a Dios y a los demás. Su historia nos desafía a vivir con valentía, liderar con humildad y mantener una fe inquebrantable, guiándonos a través de los momentos más oscuros hacia la luz de su propósito y promesa. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los